Así es, la política sí importa. Aquí estamos en Café y Palabras. Hoy salimos a las 2 de la tarde porque hay fútbol nacional, de 2 a 3. Mañana regresamos a las 4 de la tarde. El día de hoy vamos a tener el gusto de poder compartir con el PhD, con el doctor Freddy Pacheco, biólogo, con quien vamos a hablar de diversos temas del medio ambiente y de cómo podemos buscar un equilibrio entre seguir siendo, como somos los costarricenses, ambientalistas, pero también permitiéndole a un país que tiene grandes necesidades la posibilidad de lograr un crecimiento económico. Antes de hablar con don Freddy Pacheco, así pienso. Así pienso con Claudio Alpizar, aquí en Colombia, 98.7. Costa Rica se volvió el país de las contradicciones. Tenemos servicios públicos bastante malos, ¿verdad? Servicios de bus, servicios de trenes, bastante malos. Eso nos obliga a muchos costarricenses a tener que adquirir automóviles bastante caros, pero muy, muy caros, para utilizarlos en carreteras bastante malas. Entonces, no solamente los servicios públicos nos hacen dependientes de los automóviles, sino que además de eso, cuando los adquirimos, más si son nuevos, son muy caros y con muchos impuestos. Cuando uno compra algo que es muy caro, con muchos impuestos, como el caso de los automóviles, uno intenta darle mantenimiento y cuidar ese carrito para sacarle la rentabilidad. Y ojalá poderlo tener 5, 6, 7, hasta 10 años en buenas condiciones. ¿Por qué viene el comentario? Bueno, el comentario viene porque se le ocurre a la gente de gobierno y a la gente de Recope vendernos gasolina con etanol. Entonces, que es una gasolina de muy baja calidad, de muy peligroso uso con el medio ambiente, porque los que saben dicen que tiene mucho nitrógeno y que eso va a provocar daños a la fauna. Y entonces yo me pregunto, ¿qué contradicción? Por un lado tenemos a Recope, que la quieren extirpar, no la quieren dejar seguir en sus funciones. Hay leyes que quieren evitar que nosotros no solamente exploremos, sino que también explotemos la posibilidad de hidrocarburos, de gas natural y demás. Pero por otro lado, se trata de que Recope ahora produzca una gasolina que es peor que la actual, según dicen los especialistas, con etanol, que va a venir a ser más barata seguramente en su producción, que va a generar daños a nuestros automóviles. Nuestros carros se van a ver más necesitados a ir a los mecánicos, ir a darle mantenimiento con más constancia, nos va a generar más daños, carros que nos han costado de muy alto valor, hemos hecho una gran inversión. Y por otro lado, suena contradictorio que el etanol, que tiene muchos óxidos nitrosos, vengan ahora a ser parte de un proceso en el que supuestamente Costa Rica lucha contra la descarbonización y demás. No entiendo yo, seguramente por no ser químico, por no ser experto en estos temas, pero desde el punto de vista político no hay la menor duda que todas las cosas que hacemos en nuestro país no coinciden, sino que normalmente se contradicen unas hacia otras. Pero lo fundamental, que los costarricenses nos opongamos a que nuestra gasolina baje en calidad al ser producida con etanol y produciéndonos además gastos de mantenimiento y deterioro de nuestros automóviles. A ponerle atención al tema. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. La sociopolítica en lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Ahora todos los domingos a las 8 de la noche por Multimedios. Con Claudio Alpizar. Repetición sábados a las 4 de la tarde. ¿Sabía que 2 minutos bastan para que un vehículo sea consumido por las llamas? Sí, el de sus sueños, el primero de Alejandra o el de trabajo de don Andrés. Trágico, ¿verdad? En 2 minutos se puede perder todo por una fuga, cortocircuito, recalentamiento o irregularidades en el motor.
Por eso Riteve y las autoridades le recuerdan que la mejor forma de prevenir es dar mantenimiento responsable a su vehículo y tener la revisión técnica vehicular al día. Con el fuego no se juega. Te prometo que estaré con vos hasta que te hagas viejito. Gracias, Vida Plena. Acompañamos a nuestros afiliados muchos años porque cuidamos su pensión complementaria antes y durante su jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política sí importa. Aquí acompañados de don Freddy Pacheco, biólogo, doctor en biología, con quien vamos a conversar de diversos temas del ámbito del medio ambiente y del crecimiento económico, social, político y demás de nuestro país. Freddy, esa camisilla que se trajo el día de hoy, lo hizo usted con alevosía, ¿verdad? Esa camisa con el escudo del Club Sport Herediano. Bueno, conociendo tus no creo que sea coincidencia. Conociendo tu sapricismo, así se lo deja mi hermana, que es muy sapricista también. Vieras que me va a poner una camisa que no le va a gustar mucho a Claudio, pero va a provocar un interés. En buena hora, en buena hora. Freddy, bueno, un placer tenerte nuevamente aquí en Café y Palabras. La idea de invitarte al programa surgió dentro de estos varios programas que hemos hecho alrededor de Cruzitas y de lo que sucede con el medio ambiente, de la descarbonización que plantea el gobierno a 2050, de la posibilidad de un referéndum para la explotación del petróleo, la ley que quiere prohibir, que ya de tajo a rajo, como decían antes, prohibir cualquier posibilidad de no solamente de explotación, sino de exploración mineral y demás. Estamos en un mundo bastante complicado que algunos se me resienten cuando yo digo que hay interés de que volvamos a la época de los cavernícolas, pero yo en ocasiones me da la impresión que por ese camino vamos. Pero vos, que sos un estudioso desde hace muchos años del tema ambiente, que siempre cuando has venido a nuestros programas, como fue en el caso del atún, en alguna ocasión, ya llegaste con una propuesta. ¿Qué hacemos ante ese mundo que parece que el medio ambiente y el crecimiento económico son enemigos? Bien, muchas gracias. Yo siempre me baso en el desarrollo sostenible, que para eso se hizo esa gran reunión de Río de Janeiro en el 92. Marcó un hito porque nunca se han reunido más jefes de estados como se hizo en esa reunión. Y lo que se plantea es eso, el uso sostenible de los recursos sin provocar daño ambiental que sea irreparable o mitigable. Porque siempre que hay un proceso hay impacto. Lo que hay que ver, yo trabajo mucho en este impacto ambiental, lo que hay que ver es que el impacto sea tal que poniéndole una balanza sean mayores los beneficios frente al impacto que pueda ser negativo. Eso es un estudio de impacto ambiental. A mí me llaman un estudio de impacto ambiental, que es lo que hay que hacer. A veces hay que decir, no hagan esto, pongan menos pisos en el edificio, no se acerquen tanto a tal lugar, las aguas utilicemos de esta forma para mitigar el impacto y ver si el proyecto efectivamente es sostenible. Mencionaste lo del petróleo como primera instancia. Ya hay una cuestión muy diferente con respecto al petróleo. Ya es algo que yo creo es inevitable que vayamos hacia un tipo de uso de combustible menor. Yo no digo que los eléctricos, porque incluso aquí en Costa Rica cometimos un error el año pasado, se pusieron incentivos a la importación de autos eléctricos, pero le quitaron los incentivos a la importación de autos híbridos. Sí. Y el auto híbrido puede ahorrarte 30-40% de las emisiones de CO2. Y el auto híbrido no hay que andarlo conectando en ningún lugar. Y el auto híbrido se carga solo la pila con solo que el auto esté moviéndose o frenando. Y entonces por eso el mercado no está dando respuesta adecuada. Son esos radicalismos que a veces uno comprende, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de la Toyota dice, con respecto al auto híbrido, dicen, nosotros lo que gastaríamos para producir 25,000 autos eléctricos, batería para 25,000 autos eléctricos, con ese mismo dinero podemos producir 1.200.000 autos híbridos. Y por supuesto vamos a ahorrar más combustible y vamos a contribuir mejor con el ambiente, con 1.200.000 autos híbridos, porque si no construimos los híbridos, el que va a comprar el eléctrico no tiene dinero para hacerlo, entonces compra el auto convencional. Y por supuesto, aunque se vendan los 25,000 eléctricos,
va a haber 1 millón y pico más de autos convencionales. Te interrumpo solo en eso porque el ejemplo me parece muy oportuno. Pasando de gasolina y que ese carro híbrido sea como el puente para después tener solo carros eléctricos, es similar a lo que está aconteciendo en nuestro país cuando a todas luces se rechaza la posibilidad del gas natural, que en muchos países desarrollados ya lo plantean como el puente para dejar la gasolina y migrar a energías limpias. Vamos a ver. Así es la introducción porque efectivamente hay una tendencia. Y la tendencia va a ser hacia el auto híbrido y finalmente, seguramente, al auto eléctrico. Esa es la tendencia. Igual con los autos, cuando empezaron, los primeros autos eran alcohol. No había gasolina. Los primeros automóviles que se construyeron en el mundo eran de alcohol. El alcohol no es un invento de ahora. En Estados Unidos, creo que más del 80% de los autos andan con alcohol. Gasolina con alcohol. Aquí se va a poner un 5%, eso que hablabas antes, una pequeña corrección. Yo como químico, bioquímico, la tengo que hacer. El etanol, lo único que tiene de elementos es carbono, hidrógeno y un oxígeno. No hay nitrógeno, por supuesto que no. Y cuando se queme el etanol, lo que genera es CO2 y agua, como cualquier sustancia que se oxida, pero en menor cantidad que quemar una cadena de hidrocarburos de 20, 40 carbones, que eso sí genera mucho, una gran cantidad muy alta de gases de efecto invernadero. Con el caso de los gases, el gas... Yo lo dije porque estuve leyendo a don Rodolfo Mathieu en estos días y él hace referencia al nitrógeno. Sí, no, porque nitrógeno no tiene. Hay un error, entonces hidrógeno. Okay. Pero el hidrógeno no causa ningún problema porque más se deriva como CO2 y agua. En el caso del gas, primero que no sea esquisto, que no sea sacarlo con agua. Y hacer el último, con el desastre que tenemos en el área aquí en Costa Rica, sería el colmo que ya cogieran el agua para sacar gas. Lo que podría hacer Costa Rica, y hay un mercado abiertísimo, es importarlo, que eso sí se ha pensado. Importarlo para utilizarlo como una opción alternativa. El problema que hay con el gas metano, que es el gas natural, es el gas metano fundamentalmente, es que es unas 30 veces más contaminante. Voy a corregir, que te interrumpa porque fui yo el que, tenés toda la razón, el que me equivoqué. El que me equivoqué, el señor don Rodolfo Mathieu, lo que hace referencia es que el etanol es un alcohol oxigenado, por lo tanto el oxígeno adicional empobrece la mezcla de aire y combustible. Y él dice que al empobrecer la mezcla se dañan partes del motor y además aumenta los óxidos nitrógenos que emanan de las emisiones. O sea, es de los motores al debilitarse, no es del etanol, como yo equivocadamente lo dije. Porque recordemos que el 80% del aire es nitrógeno. Exactamente. Entonces se mezcla con oxígeno y produce óxido de nitrógeno. Pero bueno, ¿qué pasa con el gas? Eso es una opción, pero yo jamás estaría de acuerdo en tratar de extraerlo. Primero es un riesgo, una gran inversión. Segundo, la ley de hidrocarburos en nuestro país o se modifica o se deroga. Porque no puede ser que en la ley de hidrocarburos, por ejemplo, si aquí se saca petróleo, de 0, por ejemplo, en barriles al día, de 0 a 20 barriles o menos, la producción, la regalía es un 1%. Y el máximo de regalía en Costa Rica es al 15%. Si vamos a Noruega, que tiene una estructura extraordinaria de uso de petróleo, con una empresa, digamos la equivalente al Recope, que es la que explota el petróleo, dan concesiones, pero la regalía es al revés. La regalía es del 85%. Y los noruegos lo que le dicen a los extranjeros que vienen a sacar petróleo es: ustedes quieren nuestro petróleo, ok, está bien. Cumplen estos requisitos y ganan menos. Y hay muchas empresas extranjeras en Noruega sacando el petróleo. Dispuestas a eso. Aquí fue que aprobaron esa ley de hidrocarburos invirtiendo todo, y prácticamente si aquí alguien saca petróleo, dice lleva el 90% de regalías. Sí, no tiene ningún sentido. Eso no puede ser. Es al revés. Si no cambiamos por lo menos ese artículo, eso no se puede hacer. Igual pasaría con la explotación del gas. Hay una propuesta de un amigo mío, que es el referéndum, Carlos Roldán. Sí. Carlos lo que plantea es no exportarlo, es solo consumirlo aquí.
Pero eso tiene otro problema también, el petróleo. Ujú. Hay que desarrollar una nueva refinería entonces. Y eso lo plantean ellos. Hay que también. partir con por lo menos 1.500 millones de dólares más de partida, de inversión del país. Creo que se pretendía con Soresco, ¿verdad? De alguna manera. Pero entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la seguridad que tenemos de los precios? Porque ve lo que pasó en México. No hablemos de Venezuela, que es un caso muy especial. Lo que pasó en México con el barril de petróleo cuando exportaba. Caen los precios mucho. Salió la gran producción en Estados Unidos, el petróleo esquisto, Ujú. y bajó los precios. Ahora están subiendo un poquito. Hay alrededor de $60 o algo más. Sí, es muy Por- inestable el mercado para hacer una inversión en estos momentos. Y manejado por otros mercados. Ujú. Los árabes se reúnen y dicen, vamos a hacer esto. Exactamente. Y nosotros no. Entonces la inversión es muy difícil hacerla, y menos pensando en que vamos a hacer un sistema de menor consumo de petróleo, porque a eso vamos. Ujú. La humanidad va para Eso eso. vamos, exactamente. Así que yo diría que mejor no gastar. Y además, aquí las normas han sido muy, muy fuertes. Del todo prohibida. Es decir, aquí no hay chance de eso. No hay chance de eso. Solo falta que deroguen la ley de hidrocarburos. Pero aparte de eso, no hay ninguna opción. Yo creo que más bien pensemos en otros recursos que los tenemos, porque efectivamente los tenemos. Lo del petróleo, lo del gas es una opción. A buscarlo, a explorar, a ver qué cantidades hay. Ujú. Porque desde la época de Carazo vimos muestras de petróleo de Talamanca, me acuerdo, que hacían unos huecos ahí. Sí, sí, y recuerdo. sacaban un Yo poco. chiquillo. Pero sí Claro. recuerdo. Pero no sabemos cuánto tenemos, qué calidades tienen, no todos los petróleos son iguales, si están cargados de azufre como el venezolano, solo pueden ir a un tipo de refinerías. En fin, ahí hay mucha incertidumbre, mientras que, no sé si quieres que pasemos al otro tema que... No, pues, sí, está interesantísimo. Más bien yo creo que para el oyente es fabuloso lo que estás comentando, porque también está, digamos, don Roberto Dobles, que un día estos viene, que es uno de los grandes defensores de la necesidad de investigar y explorar el tema del gas natural, ¿verdad? Que cree que hay aquí un gran potencial. Ujú. Y entonces lo de gas natural, lo que tenemos es esa limitación, que hay que hacer mucha inversión, pero que no puede ser de esquisto. Ujú. Debe ser en zonas petroleras. Entonces habría que modificar esto, que no va a ser los costarricenses los que inviertan en eso. No tenemos el capital, La capacidad ni el capital para meternos en una cosa de esas que requiere ganancias a muy largo plazo después. Y llegar a competir con Colombia, con Chile, con Cuba, con Brasil. Todos ellos tienen gas y petróleo, pero es un mercado que es muy variable. Y estarías de acuerdo con la ley esta que se está planteando entonces vos de cerrar cualquier posibilidad de exploración y explotación de hidrocarburos desde esa perspectiva? Yo creo que en Costa Rica no hace ni falta sacar ninguna ley para eso, porque no se va a dar. Sí, aquí se hizo un intento con Harken y Malone Oil Company. Ujú. Hasta se le quitaron los requisitos ambientales. Por ejemplo, hubo un decreto ejecutivo sacado por José María, con René Castro y Alan Astorga, que era el secretario general de la CETENA, que él fue el que lo redactó. Interesantes las tres figuras, porque son los ambientalistas de hoy en día. Ah, bueno, él lo redactó. José María, René Castro y Astorga. René, ¿qué es lo que dice? Aquí hay un reglamento a la ley de hidrocarburos. Es un reglamento extraordinario. Si la ley tiene esa deficiencia, pero el reglamento es extraordinario. Yo lo ponía como ejemplo a mis estudiantes. Cuento la historia porque pasó así. Y de pronto aparece que Harken aprueban el estudio de impacto ambiental en primera instancia, pero ya tenían el contrato firmado de explotación, firmado con Miguel Ángel Rodríguez y con ministra de Ambiente Elizabeth Odio. Ujú. Entonces me pregunté, pero ¿cómo hay firmado un contrato de explotación del petróleo por parte de Harken Oil Company, que antes se llamaba MKJ Exploration, si no tiene aprobado el estudio de impacto ambiental? Es decir, me parecía rarísimo. Se ha hecho al revés. Y el reglamento claramente dice que hay que aprobar un estudio de impacto ambiental con un montón de requisitos. Yo pensaba que decía, me encontré la derogatoria del reglamento de la parte esa en una gaceta, en un alcance de una gaceta, que ahora se hizo famoso ese alcance, donde en primera plana aparece la creación del premio Claudia Pol, Ujú. y en la segunda plana
un decreto chiquitito sin título, donde se deroga el título ambiental a la ley de hidrocarburos. Y se sustituye por una presentación de un estudio de impacto ambiental sin impacto. Entonces Harkin presentó un proyecto de estudiar por reflexión sísmica marina el área de Limón. Reflexión sísmica es como coger, digámoslo en forma de caricatura, un vampiro o un murciélago emita ondas y recíbalas. Eso no provoca ningún impacto. Harkin propuso un proyecto de reflexión sísmica marina. Pero era más que todo por mero requisito. Bueno, así se lo aprobaron como estudio de impacto ambiental en la Setena, de acuerdo al decreto de Figueres, René Castro y Alan Astorga. Así lo aprobaron. Y entonces en el contrato, 2 veces el contrato, me costó mucho conseguirlo, muchísimo, con un diputado tuve que pedirlo, y dice, aprobación en la Setena, resolución tal y tal y tal del estudio de impacto ambiental. Cuando fui a ver qué era, me encontré eso. Ese contrato, ese decreto, yo lo presenté en contencioso administrativo y lo gané 2 veces. Yo no sé si al final hay otra apelación porque todos lo apelan. Pero ese decreto... Pero era exclusivo para Harkin, no para todos. Para todos. Pero Harkin era la que estaba. La que se iba a beneficiar en ese momento. Era para ellos. Solo faltaba el nombre. Sí. Y después vino Malone Oil Company con unos explotación petrolera. Que ellos continúan aquí, ¿no es cierto, Malone? Sí, al norte, donde alegaron la aplicación de ese decreto. Y Malone sigue peleando eso. Mi amigo Rubén Hernández y otros compañeros que están ahí como abogados de la empresa. Ellos reclaman que si el decreto está vigente, y se le aplica también a Malone, que ellos puedan firmar el contrato de explotación petrolera con el Estado, aprobando que no una revisión sísmica, sino una revisión bibliográfica. Interesante, porque desde el gobierno de José María Figueres han pasado varios gobiernos y cualquiera de los presidentes de turno pudo haber hecho de ese decreto algo diferente. Bueno, no lo quitaron. Eliminado inclusive. Y José María, estando en la campaña, en la anterior, cuando me escuchó en la televisión hablando de este tema, ahí con Laura Martínez, me buscó, fue a la casa y me dijo, estoy con usted. Ese decreto hay que derogarlo. Ese salió publicado en la prensa. Sí. Yo recuerdo esa última conversación, sí. Pero bueno, eso demuestra que aquí hay un desconocimiento absoluto de cómo se manejan estas cosas y hay maneras de facilitar también explotación. Eso coincide un poco con lo que yo comentaba al principio en Así Pienso, ¿verdad? Que somos un país de contradicciones. Por un lado tenemos un discurso, por otro lado tenemos grandes necesidades y dentro de las disposiciones políticas que se toman o las decisiones no coincide ni el crecimiento económico ni con la lucha de la pobreza y con la defensa del medio ambiente, sino que son como parches del pantalón de payaso, uno más, y no hay una estructura bien establecida para buscar un camino en donde esos dos vértices fundamentales, la protección del medio ambiente y el crecimiento y el desarrollo del país, se permitan a la vez. Sí. Pero entonces es real, lo que digo es, no hace ni falta un decreto ahora, porque va a ser, con ese enredo que se tienen acá, con ese decreto que va a caer, porque va a caer, 2 veces he ganado el pleito en el contencioso, y las 2 veces ha apelado a la Procuraduría, pero fallos de 50 páginas en contra de ellos. Yo creo que aquí no va a haber ningún chance de explotación petrolera. Yo creo que por más que quisiéramos, y la opinión pública... Por más referéndum. Y la opinión pública nacional, y el referéndum, usted sabe las limitaciones de un referéndum. Recoger 165,000 firmas solamente para llamar al referéndum, que es muy difícil, en 9 meses. Y después hacer ir a votar al referéndum más o menos a 1.300.000 personas para que tenga validez. Y ya tendría que ser 6 meses después de la elección de alcaldes. ¿Sí? Ya no dio tiempo. Y no se podría hacer. Y no vas a llevar 1.300.000 personas a votar por el tema este. Por este tema. Para el TLC fuimos a votar como 1.400.000. Pero si, por ejemplo, los que estábamos con el no del TLC no hubiéramos ido a votar, no hubiera tenido validez el referéndum. Yo creo que eso es imposible. El mecanismo no se va a dar por ahí. Pensemos bien cosas más interesantes que sabemos que están ahí.
que es cuando yo hablo del oro. Ok, el oro está ahí, Cruzitas está ahí. El desastre en Cruzitas es de discusión permanente. Recientemente hubo toda una caravana, todo un convoy de gobierno hacia Cruzitas para reafirmar lo que todos conocíamos, ¿verdad? ¿Qué te has planteado vos o qué crees vos que sea lo recomendable? Porque yo he sido también directo y he dicho en muchas ocasiones que sabiendo que ahí hay oro, nadie va a querer hacer otra actividad. La fiebre del oro ha sido milenaria y sabiendo que hay una buena cantidad, que el oro en su precio ha aumentado sustancialmente desde que se fueron, desde que Infinito, antes de Infinito se me olvida el nombre de la empresa que estaba, que es Price and Down, que le dio los derechos después a otras hasta que llegó Infinito. Cuando decidieron irse, encontraban que habían 2,5 millones de onzas de oro posiblemente ahí, y querían que hubiese 5 millones, y entonces en esa época estaba a 300 la onza, 39, sí. Y ahora está a $1,300, sí. O sea, $1,000 más. O sea, hoy seguramente esta Price and Down no se hubiera ido del país sabiendo el valor que tiene el oro hoy por hoy. Bueno, vamos a hablar el oro, hay que hablar de plata. Hay que hablar de plata. Uh-huh. En el estudio de impacto ambiental de Industrias Infinito se plantea sacar anualmente 3,000 kilos, 3 toneladas de oro al año. Uh-huh. Al precio de ahora, ese mismo que dice vos, la onza Troy a 1,300, no a 339 como estaba aquella época. Entonces, que aún así, con 339 decían, sí sale económicamente. A 1,300, estamos hablando en términos generales, porque eso cambia un poco, $120 millones anuales. 120 millones de dólares anuales que puedes sacarlo a Industrias Infinitas le pusieron 10 años, pero hay más. Entonces, yo parto de lo siguiente, y yo sé que esto provoca caos entre algunos amigos míos, pero con mucho interés lo planteo, y esperando que haya comprensión de parte de ellos también y todos los demás. ¿Quién no sabe que ese oro está ahí? ¿Quién no sabe que aquí hay muestras del oro que está ahí? Que ese saprolíticos, que ese de rocadura, está ahí. Uh-huh. Y vean las cantidades, insisto, $120 millones anuales. ¿En cuánto? ¿En qué área? En medio kilómetro cuadrado. Así era. Un área menor. Eran 2 cuadrantes grandes. Un área menor que la sabana. Exactamente. Que hace poco escuché a un geólogo decir, como 8 veces no, menor que la sabana. Costa Rica tiene más de 52,000 kilómetros cuadrados. Yo lo veo en práctico, así como del campo ambiental que estoy. ¿Por qué no cogemos, sacrificamos, entre comillas, medio kilómetro cuadrado en una zona remota, que no hay nada de conservación? Que no hay geoparque, como dice Alan Astorga, y nada de eso. No. Ahí es... fábrica de quesos, como dijo el presidente de la República. Lo que queda tampoco. De bosque secundario, un montón de especies sembradas por allá. Es más, parte del problema que hubo en el contencioso es que hasta levantaron listas de árboles que ni existen en el lugar, pero se arrasó. Con el decreto aquel famoso de don Oscar Arias, entre viernes y lunes, el mismo día que sale el decreto, sale el permiso de cortar los árboles, y se metieron a trabajar todo el fin de semana, con maquinaria pesada. Usted agarra una zona como la sabana, y arrasa con todo. Y ya anterior a esa explotación, habían arrasado con la madera. Sí, porque era... un montón de costarricenses. Porque eran fincas. Sí. Son fincas. Ahí no estamos hablando de Corcovado, ni el Braulio Carrillo. Estamos hablando de una zona que lo que tenía unos árboles de protección, el almendro, sí, es árida, seco, amarillo, y pocos, no eran muchos tampoco, solo que están protegidos. Y por supuesto en minería sí, está la raza. Y a nadie se le ocurre dar una concesión minera en el subsuelo y no permitir que se corten los árboles que están arriba. Sí. Está la raza, y más que era para trabajar en terrazas. Entonces... Pero había una obligación también de reforestación en otras áreas. Sí, la compañía y es parte del error. Ellos dijeron que iban a reforestar 300 y tantas hectáreas, pero pusieron listas de especies que no están ni en el lugar. Es decir, hubo descuido en el estudio de impacto ambiental.
Ahí fue Quirico Jiménez a demostrar que no, fueron otros amigos míos a demostrar en el contencioso que ni siquiera habían levantado una buena lista de especies, cosa que conste, sucede mucho en los estudios de impacto ambiental. Esos copy-paste de listas que se ponen y ni se fijan, en este caso se fijaron porque hubo juicio y había que fijarse. Entonces, pero ¿quién no sabe, insisto, que hay oro ahí? ¿Quién no sabe que Sara Industrias Infinito, o como se llamen empresas extranjeras, Industrias Infinito tiene representante en inglés? Estas son empresas transnacionales que quieran venir a sacar ese oro. ¿Qué se los impide hoy? Una modificación al Código de Minería que se aprobó de forma unánime en diciembre del 2010. Cuando se dio el fallo contencioso anulando todo y acusando a un montón de gente, se emitió en la Asamblea Legislativa una modificación muy sencilla. La voy a leer, muy chiquitita. Es la modificación al artículo 8 bis del Código de Minería. Lo único que dice es: no se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional. Digamos. Sí, poner el candado. Candado. Esas son las típicas reacciones de los diputados nuestros ante una noticia que causa impacto. Ok. ¿Verdad? Y rapidito la firmó la presidenta también. Sí, se aprobó en diciembre se publicó. Pero no es cierto como lo anunciaron. Eso fue aprobado en el 2010. En diciembre de 2010. Pero no es cierto que Costa Rica queda libre de minería metálica a cielo abierto como lo anunciaron. ¿Y por qué no es cierto y por qué tengo mi propuesta de que nosotros, le adelanto, que sea Costa Rica quien explote ese oro? No una empresa extranjera, Costa Rica. Sí. Ok, nosotros. Como lo hacen los noruegos. Ok, porque es de nosotros. Claro. El oro es de nosotros. Bueno, ahorita es de los nicaragüenses, de los compañeros. Bueno, hay costarricenses que no saben que si usted tiene una finca y en la finca hay oro, ese oro no es del dueño de la finca. Sí, el subsuelo es del Estado. El subsuelo, igual que el agua, es del Estado. Viene de maniales, dicen los abogados, ¿ok? O dominicales, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo yo proponer que Costa Rica explote ese oro para un fin específico, que vamos a verlo ahorita, si se aprobó esa modificación? ¿Tendría que ir yo a la Asamblea Legislativa que deroguen ese artículo? La respuesta es no. No tengo que ir, porque vea otra vez la redacción, Claudio y amigos, ustedes se van a dar cuenta, es un bien de manial, es del Estado. Lo que dice: no se otorgarán permisos ni concesiones. No, pero el Estado lo puede hacer. Pero el Estado lo puede hacer. Sí. Es como que la IA tenga que pedirle a la Dirección de Aguas del MINAE una concesión para explotar el agua. Sí. Entonces quedó libre de minería a cielo abierto en manos privadas. Pero no en manos públicas. Excelente, me parece que esa interpretación que estás dando es extraordinaria. No, es que es legal, facilísima. Sí, sin ser abogado. Sin ser abogado nosotros, sí. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué queremos esa plata? ¿Para qué queremos el oro? Ya venimos para qué queremos el oro. Estamos conversando con el doctor Freddy Pacheco, biólogo, sobre temas de explotación minera y su relación con el medio ambiente aquí en Costa Rica. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Sala de fiestas, buenos días. Hola, necesito reservar el salón para el sábado. Ay, no tenemos campo. ¿Y el domingo? Uy, no, es que vienen a pintar, tenemos espacio para el 30. Pero mi hijo cumple el 14. Ay, de fijo está pequeño, ni cuenta se va a dar. Tener una cita no tiene que ser complicado. Saque la suya para ir a RITEVE fácil y rápido. Ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo. En rtv.co.cr, su cita de RITEVE más fácil que nunca. La sociopolítica en lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Ahora todos los domingos a las 8 de la noche por Multimedios. Con Claudio Alpizar. Repetición sábados a las 4 de la tarde. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política sí importa. Acompañados de Freddy Pacheco, doctor en biología,
con quien estamos hablando de temas de explotación minera y en esta segunda parte o en el cierre de la primera parte empezamos a hablar del tema de Cruzitas y la explotación de oro. Don Freddy, yo creo que deberíamos volver para arrancar a repetir lo que usted acaba de decir, cómo fue esa modificación que en el 2010 se hizo de la ley de minería para evitar cualquier posibilidad de la explotación minera en nuestro país alrededor del disgusto ciudadano, de lo que habían planteado los medios de comunicación alrededor de lo que estaba aconteciendo en Cruzitas. Bueno, en forma bien sencilla, en Costa Rica lo que se prohibió fue otorgar concesiones a empresas privadas nacionales o extranjeras para explorar y explotar oro. Eso fue lo que se prohibió. Pero como el oro pertenece a todos los costarricenses, porque está en el subsuelo, es un bien demanial, entonces Costa Rica no tiene que pedirle, si lo quiere explotar por sí mismo, como hace Chile con su oro, con su cobre, como hace Noruega con su petróleo, Costa Rica no tiene que pedirle permiso a nadie para explotar su oro, que ahora vale muchísimo más que hace 10 años, que ahora vale como 4 veces más. Sí. Entonces, si podemos sacar 3 toneladas al año, ¿cómo? Bueno, el Estado costarricense, que se organice como sea la mejor manera. Bueno, los goligalleros con eso tan artesanal que hacen, aquí tengo el documento, según el Ministerio de Ambiente y Energía han sacado a febrero del año pasado, el 2018, $196,103,000. Bueno, 196,103,000 Nosotros estamos por hacer una propuesta que sea sostenible. Imaginémonos esto, somos un país muy amigo de Chile. Yo le tengo mucho aprecio a Chile, porque estoy allá y hasta mi hijo mayor es chileno. ¿Por qué no hablar con el presidente chileno y decirle, ayúdenos con esto, con profesionales chilenos? Hasta Noruega le podemos decir. Hasta Noruega, pero digamos... Y volvemos a establecer la embajada que quitamos de allá de Oslo. Bueno, pero digamos, con experiencia en minería. ¿Y quién paga a los expertos? Costa Rica los paga. ¿Cómo? Con el oro. Con el mismo oro que se va a sacar. Entonces, pero que no sea para ir a resolver el hueco fiscal. No, es que eso es muy interesante, te me adelantaste, porque cuando uno habla de que una actividad sea sustentable es que la puedan disfrutar las generaciones futuras. Okay. ¿Verdad? Entonces, la explotación de ese oro tiene que asegurarle a las generaciones futuras que van a tener utilidades y beneficios de ese trabajo que va a hacer el Estado y que se lo permite la ley. Ok, ahora vamos a ver si lo hacemos más interesante el asunto. Costa Rica tiene más de 500,000 de adultos mayores. Estamos ahí metidos. Estamos ganando. Y conforme pasen los años, ese porcentaje va a ir aumentando más. Y vos has hecho muchos análisis de lo que está pasando con el régimen de pensiones, en fin, y el problema hospitalario y el bono demográfico se nos hace gente más vieja cada día. Eso es terrible, porque además ni hemos estudiado demografía en muchos años. Lo vemos como un índice, pero no hemos dicho, hagamos tal cosa. No vamos a decir, por ejemplo, que no tenemos la tasa de reposición de población en este momento, y más bien se va a envejecer más la población. Sí, ya se requerirán no sé cuántos nietos nuestros para sostener a un pensionado. Si nosotros logramos resolver un problema muy serio, dirigido hacia los adultos mayores, ¿cuál es el mayor problema? Bueno, casi todos los días yo me sorprendo cuando no tengo un dolor cuando amanezco en la mañana. Y así vamos. Y los medicamentos es carísimo, para la caja es carísimo, vamos a un EVAIS cualquiera y ahí el gran porcentaje de los que están sentados ahí son adultos mayores y seguimos con eso. Hay un solo hospital dedicado a adultos mayores especializado en Costa Rica, que es muy bueno. El Hospital Geriátrico Blanco Cervantes. 140 camas. Nada más. Que les ha costado, ¿verdad? Y ha costado mucho. Estuve yo a mi madre en los últimos días y ellos me comentaban, inclusive hicimos un programa de televisión, lo que les ha costado llegar a tener 140 camas. Y vea lo que cuesta. Ok. Si vamos a tener $120 millones o más, explotando el oro nuestro, de Cruzitas, el Estado, y si vemos que el hospital más moderno de Costa Rica no es privado, es el San Vicente Paúl de Heredia, sí, que costó $86 millones construirlo y equiparlo. Si nosotros dirigimos, yo le llamo al proyecto el Hospital del Oro,
no es un solo hospital, puede ser un sistema hospitalario, por supuesto administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social, dirigido ese sistema a los adultos mayores. No solamente les damos mejor atención, mejores instalaciones en todo el país, sino que al mismo tiempo liberamos a los otros hospitales de esa presión muy grande que tienen de una gran demanda de servicios. Y le metería yo algo adicional a eso. Bueno. Los asilos de ancianos. Bueno. Atención de asilos de también ancianos. Que es parte. No solo atender a los ancianos enfermos, sino también los que están con salud. Bueno, excelente, porque yo también he conocido casos así. Pero ve cómo arreglamos eso. Entonces, pero se lo dirigimos a los adultos mayores. Yo le llamo el Hospital del Oro porque, para darle un nombre, pero también sueño con que podríamos tener un hospital, además de la red, con asilos de ancianos, también vinculados al hospital, porque de los asilos de ancianos tienen que tener siempre una vinculación directa con ambulancia y todo, exacto, con el centro hospitalario. Eso lo vemos permanentemente. Y esa cantidad de oro también permitiría, ahora que siguiendo hablando de los ancianos, mejorar el sistema de pensiones. Es que esa cantidad que usted hizo referencia. Es que ya yo no sé cómo sería el asunto. El problema es que si lo dispersamos, podríamos tener problema. No, es que se me vino a la mente lo que hacen los noruegos con el petróleo, que tienen 900 mil millones de dólares acumulados para un fondo de pensiones. Sí, porque es un país muy pequeño y grandísimo y ha hecho muchas cosas por muchos años. Aquí es un país subdesarrollado con muchos problemas. Pero pensemos con solo eso. La caja se libera, más bien verlo indirectamente, se libera de un gasto tremendo. Va a tener ingresos por 120 millones para un sector grandísimo de los que atiende. Y al menos se puede reforzar por lo mismo el régimen de pensiones, no tomados del oro, sino de lo que va a liberar en presupuesto, porque sería hospitales, equipos, médicos especialistas, en fin, todo. ¿Cuántos millones cuántas toneladas y cuántos millones de oro para que la gente vea lo que estamos hablando en Cruzitas? Estamos hablando de 3 toneladas al año, 120 millones de dólares. Al año. Y podemos entonces seguir. 120 millones de dólares. Oiga usted, oyente, no está hablando de colones, de dólares. Y no crean que estoy hablando locuras. Ok. Y explotando, ¿cuántas hectáreas dijiste ahora? Medio kilómetro cuadrado. Porque además los costarricenses no estamos acostumbrados mucho a las hectáreas. También lo he conocido en el campo ambiental. La sabana mide 72 hectáreas. Serían 50 hectáreas. Pero no estamos en la sabana, ni estamos en un parque nacional, estamos en una zona remota que hoy lo están destruyendo más y se están llevando ese oro que podríamos aprovechar nosotros, se lo están llevando a alguna mafia extranjera que envía, porque tiene que ser así, envía a la gente a trabajar ahí en esa zona para negociarlo ellos después. Paga en efectivo esa mafia. Bueno, esa mafia paga en efectivo. Por supuesto. Hay haber lavado de dólares y de mucho. Eso es peor que la venta de tiempos. Y está Freddy, estamos conversando con el biólogo Freddy Pacheco, y hay algo que también decías muy interesante vos. La explotación que iba a ser infinito, que Costa Rica después del cambio de la ley la puede hacer como Estado, seguirla haciendo, estaba focalizada en 2 zonas. El oro, estos 200 millones de dólares que se han robado a febrero del año pasado, que ya debe ser como 300 millones de dólares, los goligalleros lo están sacando no de las áreas que Infinito iba a explorar y a explotar, sino de áreas aledañas. Es que no le han llegado al corazón del oro. Es que esa zona es aurífera. Entonces, si yo soy dueño de una finca y yo sé que ese oro no es mío, que no puedo ir a pedir permiso para tomarlo yo, lo saco sin permiso. Entonces lo saco sin permiso. Claro. Eso es lo que está pasando. Claro. Entonces, tenemos bien concentrado. De Acayella, decíamos antes, cuando decía chiquitillo, se saca de Acayella, de Acallado. Imagínate ese fondo 10 años después, 5 años después, cuando estamos hablando de que solamente en oro de esa zona, cuando un hospital costó 86 millones de dólares, podemos hacer un montón de cosas más y le tenemos como un fondo específico. Y cuidado si después no se puede extender. Conste, trabajo en el campo ambiental, hay que hacer nuevos estudios de impacto ambiental, por supuesto, y hay que hacerlos muy bien. Mire, si Dios me diera vida, ayudo gratis, y nos metemos a trabajar en una cosa como estas. Y estoy seguro que muchos costarricenses harían lo mismo, pensando en eso, no solo para nosotros personalmente, sino para nuestros abuelos, nuestros padres, todos los que vamos para allá.
es que Costa Rica está enfrentando una crisis que la única manera de resolverla es con recursos. Yo no puedo resolver el problema de las filas de espera, las listas de espera en la Caja del Seguro, con los 6 meses que me dio la Caja, la Sala Constitucional a la Caja, si no invierto. Y tenemos esa inversión por todo lado. Así que hay plata. Y si vamos a buscar el dinero, está ahí. No hay que ir a buscarlo. Es que los geólogos lo conocen muy bien. Aquí hay geólogos que conocen del tema, que pueden trabajar también y sumarse. Tienen trabajo también para esto. Entonces, yo creo que es una propuesta que, primero, soluciona el problema, porque no hay otra solución. Yo no puedo creer que sea cierto que se diga que el daño ambiental es más grande que los beneficios que podemos obtener nosotros sacando el oro. Eso que dijo Alan Astorga no tiene ni pie ni cabeza. ¿Dónde está ese estudio? Eso no tiene ni ¿Quién pie ni demuestra cabeza. eso? Eso es un fanatismo contra la posibilidad de explotar ese oro. Y es casi como preferir a que se lo roben. ¿Y quién demuestra eso? ¿Qué es un parque geológico? ¿De dónde inventaron eso? Eso es una ocurrencia. ¿Quién va a ir ahí? No, pero además, a ver qué. A ver qué, no hay nada. Si el oro está en la roca metido ahí. Exactamente. No se ve. ¿O acaso van a encontrar las pepitas ahí? No, y como que encontré un montón de especies de animales y demás, tampoco. Nada. A mí me contó, y no me preguntes quién, ¿verdad? Porque se cuenta el pecado y no el pecador, que el ministro de Ambiente ahora que estuvo en San Carlos, le comentó a alguna gente que él no se oponía a la explotación de crucitas, pero que él no va a promover eso. Eso lo dijo en privado, que ese proyecto de ley tiene que proponerlo otra persona. Pues aquí está, ya lo que esperaba, lo que estás proponiendo. Ojalá que pruebe una cosa así, porque el ministro de Ambiente, es más, la crisis de crucitas se desarrolló porque él, siendo ministro de Ambiente, cuando Setena rechaza el estudio de impacto ambiental y apela la resolución de la Setena, Industrias de Infinito, él como ministro de Ambiente falla en contra de la Setena y le otorga la viabilidad ambiental, le ordena a Setena otorgar la viabilidad ambiental a Industrias de Infinito. Él fue el culpable de que Industrias de Infinito siguiera adelante. Don Carlos Manuel Rodríguez en el gobierno de don Abel Pacheco. Exactamente, pero él lo hizo. Y él estaba como viceministro también cuando se aprobó la concesión. Sé que a mí no me extraña que él esté a favor, pero que esté a favor de una explotación como esta. De José María Figueres, René Castro, Sí. Alan Astorga, Carlos Manuel Rodríguez han cambiado de posición Pero que sustancialmente. estén a favor de una explotación por costarricenses. ¿Y por qué por costarricenses? Porque Industria de Infinito lo que hubiera dejado en Costa Rica era nada más un impuesto que no sabemos de cuánto es, porque además sabemos en Costa Rica usted puede decir hasta el 30% de impuesto de la renta y se lo roban. Es facilísimo decir no ganamos. Eso no hay ni que demostrarlo. Depende de los contadores. Claro. Entonces no, nada de impuesto. Que sea dinero Directo. de nosotros, directo para nosotros, pero para el Estado. Aquí no va a lucrar nadie. Hay gente que me dice, es que se lo van a robar. Bueno, no podemos partir con ese concepto. Imagínate lo que puede ser en una crisis económica que nuestras reservas dejen de ser dólares y sean oro. Fíjate que ahora, sin mencionar mucho Venezuela, no sé si, me imagino que te diste cuenta, cuando Estados Unidos le congeló unas cuentas a Venezuela, resulta que Venezuela tiene 132 toneladas de oro en lingotes finos. Sí. He visto fotografías de Maduro con los lingotes en la mesa y cogió un porcentaje de eso y lo vendió a Reino Unido, lo tenía una gran cantidad y lo vendió en Arabia para financiarse rápido, pero 132 toneladas. Y hablamos del petróleo de Venezuela, resulta que el oro, imagínate esas cantidades, para llegar nosotros a 132 toneladas, sacando 3 toneladas por año, tendríamos que pasar no hay relación de 45 años sacando eso. Ellos tienen mucho oro. Bueno, Costa Rica, para su tamaño, eso es bastante, no es despreciable. El gran esfuerzo que se hizo por el sistema hospitalario nuestro es un esfuerzo muy grande, con préstamos. Aquí no tenemos que pedir prestado de nada, pero eso sí, insisto, que sea dirigido, que sea solamente para un proyecto así, porque si no, entonces nos van a decir, hay un hueco fiscal que no habíamos visto, llenémoslo con eso. ¿Y qué es lo que pasa con el impuesto a la gasolina? Ya que estamos hablando de esto. Costa Rica recaudó, a través del Recope, en los 12 meses anteriores, 500 mil millones de colones con el impuesto a la gasolina.
¿Y dónde está? ¿Cuál es el destino? No está invertido en lo que se supone, porque tiene un destino específico. Varios ¿verdad? destinos. Que es darle un 12, 14% a Hacienda, de ahí se reparte un poquito a las municipalidades, a CONAVI. La NAME al recibe... gobierno, todo, pero todo para desarrollar infraestructura. Sí, la NAME recibe un 1%. Sí, la NAME recibe un 1%. Yo proponía que para Setena, que tiene gran problema, le diéramos un 1%. ¿De qué? ¿Del oro o del petróleo? No, de ese impuesto a los combustibles. ¿Y sí? Pero este oro también le podríamos dar algo. No, pero es que no, el oro dejémoslo para el Hospital del Oro, para esa idea, para esa idea. Porque si no, es que hubo gente que me ha dicho, no, mira, para educación. Pero yo digo darle un 1% a Setena para que diga que sí, para que gente joder. No. El tema. Entonces ya viendo la platilla también dicen que sí. También, es que no, el proyecto está, mira, es un estudio de impacto ambiental que es como un chonetazo una lora. Pero ahí se han hecho un montón, hay un montón de gente a favor o en contra del proyecto de Cruzitas que hacen impactos ambientales jalados del pelo, como vos decías antes, ¿verdad? Hechos por copy-paste y demás, y se hacen ricos haciendo esos estudios de impacto ambiental. Pero aquí ocupamos uno que sea determinante, hecho por el Estado. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, y concreto. Como tiene que ser. Exactamente. Que fíjate que en Cruzitas decía, ¿cuáles son los beneficios sociales? Se le va a dar una ayuda a la escuela de Cruzitas. Se va a hacer unos cursos con el INA. No, hombre, con esa cantidad de dinero que estás hablando vos. Así dice en el estudio de impacto ambiental de Industrias Infinito. Entonces, por supuesto, cuando lo analizaron eso, el Tribunal Contencioso dijeron, pero ¿dónde está la justificación social aquí al impacto? Eso no es ninguno. Es que más no depende del oro. Cuando vos vas ahí, ves a la gente de esta zona de Cutris, del norte de Cutris, en Cruzitas, ves a esa gente en una vida tan precaria, tan llena de necesidades. Por supuesto que los que llegan a hacer las inversiones ahí están convencidos de que con muy poquito los enamoran. Entonces ahí es donde hace falta el Estado, que cuide esos recursos y esa exploración y explotación de esos recursos para interés nacional, y no solamente que sea medido de acuerdo a las necesidades más urgentes de una comunidad que nunca recibe nada de nuestro Estado. Bien, pero además veámoslo así, con esta propuesta que respetuosamente presento, se acaba el problema de la seguridad, se acaba el problema de los coligalleros, se acaba el problema de los inmigrantes ilegales, se acaba el problema de contaminación, porque todo se controla. Que con cianuro, bueno, se puede controlar. Que con mercurio, se puede controlar. Que se puede usar bórax, que es menos contaminante, se puede usar. Que se use la mejor tecnología, concentrada en un lugar. Que va a haber contaminantes inevitables, van a haberlos. Pero entonces ponemos en la balanza el asunto. Lo que sí es cierto es esto, amigos. Si no lo hacemos, alguien va a venir a llevárselo. No, ya llegaron. Sin duda, pero incluso este artículo 8 bis, nuestra Asamblea Legislativa lo deroga en una semana. Claro. Y lo dejan abierto. Freddy Pacheco, antes se nos está yendo el programa, dice don Mario Vargas, entre varios comentarios que nos llegan, que qué saber de la mina Bellavista en Miramar de Punta Arenas. No, yo sé que hubo un problema muy serio que se derrumbó una buena parte y se dejó abandonado. Ocean Castillo te felicita, dice que ha aprendido un montón en el programa de hoy. El colega político. Muchas gracias, Ocean, sí, yo lo he escuchado. Sí. Hace tiempo no lo veo, pero te he escuchado. Bueno, Freddy, yo no sé, si quieres cerrar con algo, yo estoy sumamente complacido de este proyecto y esta propuesta que vos haces. Bueno, te agradezco. Les dije antes de iniciar el programa que seguramente me iban a acompañar en esta propuesta. Claro. Sigamos adelante. Yo tengo que hablar con el presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social, ojalá con la Junta Directiva de la Caja, buscar apoyos, porque siempre va a haber gente oponiéndose. Y muchas veces las oposiciones es con el pretexto de protección del ambiente y lo que están es protegiendo un negocio que se puede desarrollar. ¿A quién no le conviene este negocio? Del Estado, a todos los que quieren sacar dinero a eso. Le conviene realmente a Costa Rica y podemos tener el apoyo, ojalá, de colegios de geólogos, que son los que más conocen del área esta y de mucha gente más. Yo creo que los ambientalistas que creemos en el ambiente, en el desarrollo sostenible, con los que iniciamos antes, deberían de apoyar una cosa como esta. Muchas gracias al doctor Freddy Pacheco. Un abrazo a mi amigo Warren Rojas a la distancia.
Bueno, los espero el día de mañana. Mañana volvemos a las 3 de la tarde aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. 98.7 FM y 760 AM, TILX, cadena de emisoras.